Muy buenos días a todas las personas que hasta ahora nos acompañan en nuestro espacio diario de charlas con Actualícese. Hoy nos está acompañando el doctor Carlos Augusto Molano, contador público, economista, revisor fiscal, auditor interno y externo, profesor universitario, socio fundador de Mazars Colombia, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en una nueva charla alrededor de la orientación 18 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública sobre implicaciones sobre el desempeño profesional del contador público. Como ya es habitual, también nos acompaña el doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Buen día, doctor Zuluaga, y adelante. Bueno, gracias, Carlos Cervera y doctor Carlos Augusto. Mucho gusto en saludarlo. Esperamos entonces ese enfoque social que usted quiere darle al tema, me parece muy importante. De manera que estamos para escucharlo. Bien pueda iniciar. Bueno, gracias por la invitación de José Hernando Zuluaga y de Actualícese y la coordinación tuya, Carlos. Esperamos hacer un conversatorio de una manera sencilla, relajada, no de tanta técnica, porque pues ya los colegas que tenían que hablar de esos procesos de la orientación 18, Wilmar Franco, Leonardo Barón y Jesús María Peña, han planteado de fondo la estructura de la orientación, la cual yo recomiendo leer a todos los contadores porque de una o de otra manera va a beneficiar a los empresarios y va a beneficiar en la práctica profesional nuestra del día a día, ya sea como preparadores de la información, como contadores, como asesores, como consultores, o en el campo de la revisoría fiscal o como auditores independientes en alguna de las actividades que tenga que desarrollar. Trabajo que fue ampliamente presentado por el consejero Leonardo Barón sobre las metodologías y las normas de aseguramiento que aplicaban de acuerdo con las circunstancias. Y hay un punto muy importante que habló el consejero Peña, que hacía referencia a la ley de insolvencia, a la ley 1116, que ya lleva 14 años de vigencia. Y el gobierno en este momento dictó un decreto ley con motivo de esta emergencia sanitaria y de las dos emergencias económicas, el decreto 560, que yo creo que es un punto que nos podemos ir refiriendo poco a poco. Me hacen el favor entonces de proyectar la presentación. Vamos a hacer un barrido lo más rápido para que haya oportunidad de conversar con ustedes. La primera filmina que debe estar ahí hablaba del tema de la solidaridad, de la responsabilidad social y la responsabilidad ética. Y hemos llamado la charla los problemas crean las soluciones, inspirados en un pensamiento de Albert Einstein que se lo compartiré al final de la charla, que nos servirá a todos. Hay unos dos filminas que hablan de las condiciones éticas, las consideraciones éticas que están consignadas en la ley 43 del 90 y en el anexo 4 del decreto único reglamentario 2420 del año de 2015, que hablan de el comportamiento sea en el ejercicio como persona natural, en las empresas como asesor o como consultor, o en el ejercicio como revisores fiscales o como auditores independientes. Sobre el tema de las responsabilidades en el actuar del interés público, que es lo fundamental, ¿no? Albert Einstein dice que la relatividad aplica para la física, pero la ética no tiene relatividad. Entonces nosotros, de acuerdo a la estructura, a la formación, a la preparación, tenemos una responsabilidad que cumplir, tanto con la profesión, con nosotros mismos, con la sociedad y con el Estado. El Estado que nos ha investido de una facultad muy importante, que es ser dadores de fe pública. Somos depositarios de un título que nos ha otorgado el Estado y una responsabilidad que hemos ido adquiriendo desde el siglo antepasado, que es
la responsabilidad de la confianza pública. Que el público, los usuarios de la información, el Estado, llámese el gobierno, los organismos que ejercen inspección, vigilancia y control en Colombia de todas las actividades económicas, creen en los estados financieros certificados por un contador y en los estados financieros dictaminados por un contador, los cuales, de acuerdo con la información financiera que se aplica en Colombia, hay un anexo que se llama el anexo 1 del decreto 24 del decreto 2420-2015, que son las NIPLENAS. Hay otro anexo que es el 2, que es el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera del grupo 2, o sea, las pymes. Son dos temas que yo creo que ya Wilmar los explicó detenida y detalladamente, y también Leonardo, para esos temas del trabajo técnico. Y hay un anexo 3, que es el marco técnico normativo de la información financiera para las microempresas, que yo quiero que nos detengamos en ese análisis, que para mí es la parte gruesa, la parte significativa, la parte importante, y en el anexo 4, que son las normas de información financiera para las entidades que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha, o sea, a las que nos vamos a referir y que habló el consejero Jesús María Peña, la ley de insolvencia y las oportunidades de salvar las empresas en Colombia, las oportunidades de que si salvamos las empresas, ayudamos a salvar el empleo, que en esta coyuntura es lo más importante, porque de acuerdo a una noticia que apareció en el periódico El Tiempo, el día sábado, Penalco, su presidente, dice que el 23% de las empresas no saldrán bien libradas de esta pandemia. Las empresas no salen bien libradas de esta pandemia, pues se pierden los empleos y automáticamente se perderá el trabajo de los contadores y de los revisores fiscales. Ese porcentaje hay que tenerlo en cuenta porque va a tener una incidencia. Siempre en la vida profesional y práctica, las pirámides se hacen invertidas. Se coloca en la cúspide de la pirámide al que tiene más éxito, al que vende más, al que tiene mejor caja, al que tiene mejores activos, al que tiene mayor liquidez y al que tiene menos problemas. Y yo he invertido esa pirámide después de haber visto las presentaciones de los colegas y de los análisis y de los estudios, para referirme a que lo importante y lo fundamental es que el 93% de las empresas en Colombia son microempresas. Y a ese 93% es donde yo creo que los contadores debemos dedicarnos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha diligencia a prestar nuestros servicios, porque ese 93% de esas empresas no tienen la oportunidad de contratar a los grandes consultores. Y el 6% son para pymes. Ellos tienen unos consultores ya más robustos, tienen una caja, tienen unas oportunidades de aplicar los estándares internacionales de información financiera, de aplicar todos y cada uno de los estándares, y tendrán oportunidad de acceder al crédito, tendrán oportunidad de renegociar fácilmente con sus acreedores el tema de sus deudas. Pero retomando nuevamente, ese 93% de los microempresarios es donde los contadores de a pie, los que yo llamo ignorados, porque esta no es una charla ni para ideologizados ni para iniciados, sino es un conversatorio con base en la práctica y la experiencia que yo he tenido a través del tiempo, que los contadores ignorados son los que no tienen la formación, los que no tienen la oportunidad de haber estado en el centro de poder, que están en la Amazonía, que están en la Guajira, que están en los territorios nacionales y que están cerca donde yo vivo, donde no hay muchas capacitaciones, donde no hay mucha información. Vemos que en esta hay una oportunidad
¿Por qué? Porque somos preparadores de la información. Porque somos, bueno, yo no sé qué pasó, resulté fuera del computador, estoy conectado al teléfono a partir de este momento. Bueno, entonces estamos hablando de las oportunidades que nosotros éramos preparadores de la información, que éramos auditores y teníamos un conocimiento profundo sobre la realidad de las empresas en este momento. Y que en esta coyuntura serviríamos de asesores y de ser las personas más importantes para las organizaciones, de ser más importantes para las empresas, porque los empresarios de la micro no tienen los mejores consultores, los mejores asesores, porque no tienen los recursos para efectos de realizar la solución y salir de la crisis. Todo el mundo va a estar angustiado, pero nosotros sí tenemos una formación que es un tema que saltamos ahí, que llama de la solidaridad. Este es el momento de la historia que hablaba anteriormente, de la solidaridad con los empresarios. ¿Con cuáles? Con los que nos dieron un día de trabajo, con los que nos tendieron la mano, con los que nos ayudaron. Entonces, esa solidaridad pues parte desde el punto de vista contable, porque nosotros sí sabemos qué es lo que va a pasar o está pasando con la cartera de ese cliente, qué es lo que está pasando con los inventarios y qué es lo que está pasando con tus pasivos y cuáles son las oportunidades o no oportunidades de continuar como negocio en marcha. Pero no hay que alarmarnos tampoco ni alarmar a los clientes, sino con cabeza fría entrar a pensar que el gobierno en este momento ha dictado 400 y tantos decretos legislativos con motivo de la emergencia sanitaria y de las dos emergencias económicas. Y en esa base jurídica hay muchas medidas que ayudan a los empresarios, que si nosotros nos ponemos a estudiarlas, a mirarlas en el equipo, en conjunto, como por ejemplo con Actualices o con cualquiera de los portales que están dando ayuda a todos los profesionales, hay unas ventajas en la ley expedidas en los decretos fiscales sobre la forma de negociar y llegar a acuerdos de pago en estos momentos de dificultad de caja, en descuentos por intereses, en no pago de sanciones, en pagos menores, que habrá rebajas en un momento determinado. Y hay otra serie de situaciones de carácter laboral definidas en esos decretos que hay que ayudarle a los empresarios a entenderlas, porque todavía estamos en el mes de junio y en el mes de julio, donde habrá esos subsidios para los empresarios que hayan tenido dificultades, que tienen que cumplirse unos requisitos, que hay que tener mucho cuidado en ser muy objetivos en las certificaciones, en los análisis que hagamos, en los papeles de trabajo que elaboremos para todas y cada una de las certificaciones que nos están pidiendo las autoridades para que los empresarios puedan acceder a esos beneficios o a los beneficios de la prima, y también orientarlos en los temas de las vacaciones anticipadas y otra serie de situaciones de carácter laboral y legal que están dadas no solo en los decretos, sino en las instrucciones y en las resoluciones expedidas por el Ministerio del Trabajo. Y hay un punto muy importante que no hemos estudiado y que fue de los primeros decretos que hubo durante la emergencia económica, que es lo que tiene que ver con los créditos de fomento subsidiados y apalancados por el gobierno con los bancos de segundo piso. Llámese Bancoldex para ayudar a los exportadores, Findeter, que ayuda a otro sector de la economía, o Finagro, que ayuda al sector agropecuario. Ahí hay recursos
que no se han copado y que pueden utilizarlo los pequeños empresarios, los microempresarios. Pero nosotros tenemos que leer esos decretos. Tenemos que mirar a fondo qué hacen la Financiera de Desarrollo Nacional y todas estas entidades y el Banco Agrario para ayudar a esos pequeños empresarios a obtener los recursos, a obtener los créditos. Porque los empresarios del Grupo 2 y del Grupo 1, pues automáticamente han tenido renegociación de sus deudas, de sus créditos, han tenido congelación de intereses, han tenido buenas ventajas por las autoridades o por los bancos, mejor, en Colombia. Si nosotros nos ponemos a mirar, a ayudar, a entender qué es lo que hace Bancoldes, qué es lo que hace Findeter, qué es lo que hace Finagro, qué es lo que hace el Banco Agrario, qué es lo que hace la Financiera de Desarrollo Nacional, podremos ayudar a nuestros clientes en este momento de la solidaridad, porque nuestro trabajo no termina en la presentación o la elaboración del estado financiero, en el diligenciamiento de unos formularios para presentar la retención en la fuente, para presentar el IVA o para presentar la renta de las sociedades. Yo creo que ahora es una oportunidad para ser solidarios. Si me ayudas a pasar la siguiente, Filmina, le agradezco. Volvemos al momento de la historia, que es lo que nosotros podemos y debemos hacer en este momento. Son los servicios que yo decía que tenemos que prestarle a la sociedad, porque la sociedad en su conjunto ha confiado en nosotros durante los últimos 63 años, desde el año 57, cuando se crea la profesión de la contaduría, y desde el año de 1871, cuando aparece la institución de la revisoría fiscal. Entonces, el Estado nos ha dado una facultad muy importante, que es ser dadores de fe pública. Pues hoy, con toda la ética, con todos los principios, con todos los valores, en este momento de la historia, es que sin apartarnos de la ética, porque lo decía al comienzo de la charla, lo único que no es relativo es la ética, y lo único que es relativo es la relatividad. Las empresas hoy necesitan del concurso nuestro, pero un concurso optimista, un concurso decidido, un concurso de que estudiemos a fondo las situaciones, en que una vez terminemos de preparar los estados financieros intermedios, vamos a mirar cuál es la situación y nos vamos a sentar con los empresarios a mirar qué va a pasar con la cartera, cómo es el tema del deterioro, qué va a pasar con los inventarios en esta metodología simple de la contabilidad que hemos llevado y que hemos aprendido a llevar siempre y que no requiere ningunos análisis estructurales o de fondo, y que no es una cosa esotérica, sino que cualquiera la puede entender y los empresarios la entienden. Y hay que mirar el tema de los créditos financieros y hay que mirar el tema de los acreedores, porque hay una oportunidad de contribuir para salvar las empresas, pero las empresas se salvan si nosotros asumimos en este momento de la historia la solidaridad y la responsabilidad. ¿De quién? De con quien un día nos tendió la mano. Por favor, pasamos la siguiente, Filmina, porque esa actitud solidaria, un día un empresario a nosotros nos tendió la mano. Yo creo que hoy es el momento de devolver a quien nos ayudó un día, a quien nos pagó, a quien tuvo confianza en nosotros y a quien nosotros debemos ayudar en este momento. ¿Ayudar cómo? Ayudar con todos nuestros conocimientos, ayudar con todas las lecturas o con todas las consultas que debamos hacer con los profesores, con los amigos, con los grupos donde pertenecemos, porque hay alguien que sabe más que uno. Entonces siempre habrá un tutor que lo oriente a uno y que le diga, en las situaciones, por difíciles que sean, todas tienen una solución. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo he pasado por las situaciones de quiebras y sé que mientras uno esté vivo y tenga una actitud positiva,
una actitud con C, una actitud positiva, vamos a salir adelante con los empresarios. Ellos necesitan, vuelvo y lo digo, de nosotros como contadores. El Estado hoy necesita de los contadores. Nosotros somos parte de este Estado, nosotros somos parte de esta sociedad. Es un ejército muy grande de 270,000 contadores, de 3.600 sociedades de contadores que trabajan a lo largo y ancho del territorio nacional y que pueden en esta coyuntura ser muy útiles y podemos ser útiles para el Estado y para los empresarios. Esa es la visión y la perspectiva que yo tengo como profesión, que es el acto de la solidaridad. Yo creo que no hay que afanarnos porque todos necesitamos el pago, todos necesitamos el recurso, pero no es el momento de dejar abandonados a los clientes, de apague y vámonos porque como no me ha pagado, entonces yo me voy y me llevo los libros. Seguimos en el tema del tema de la actitud. Yo me salté a propósito de las dos filminas primeras que hablaban de todo el desarrollo filosófico, de toda la sustentación jurídica, de toda la sustentación ética de la profesión del contador, de la actuación y de la actitud que tiene que tomar, para resumirla en estos 4 puntos, y discúlpeme que lo repita tanto, porque es el momento en que hay que entender que nuestra responsabilidad son las normas de contabilidad única y exclusivamente. No son las normas de auditoría, no son las normas de aseguramiento, no son las normas fiscales, sino es el respeto a las leyes en su conjunto que tienen un ordenamiento jurídico para esta sociedad. Todas y cada una de las leyes, de los decretos, de las resoluciones, nosotros debemos ayudar a ser los líderes de la sociedad porque las empresas creen en nosotros, nosotros somos los preparadores de la información, nuestras familias creen en nosotros, los alumnos creen en nosotros, el entorno cree en nosotros porque fuimos un día a una universidad, porque tuvimos una formación, porque tuvimos una preparación y hoy es cuando tenemos la oportunidad de poner en práctica todos y cada uno de los principios y de las normas. Hay un segundo punto de la actitud que es un respeto por las autoridades. Y lo digo yo que he estado en otra corriente del pensamiento. Yo creo que es el momento en que todos debemos ser solidarios y respetar a las autoridades legalmente constituidas de la República. Hay mucha polarización, hay mucha confrontación. Cada día que el gobierno dicta un decreto legislativo, lo primero que la gente sale es a hacer una crítica subjetiva sin haberlo leído, sin haberlo analizado y sin haber mirado el fondo a qué grupo y a qué sector de la sociedad. Hay momentos en que somos expertos en criticar por criticar, a ver quién nos da like o quién nos aplaude o quiénes. Yo creo que debemos entender el papel de las autoridades de la República, el papel de los gobernadores, porque hay que ayudar en esos temas y de esas oportunidades de los acuerdos que hay para los impuestos, para la oportunidad con los alcaldes de llegar a acuerdos en no pagar multas, en no pagar sanciones, en no pagar intereses y en tener la reducción. Y a esas autoridades porque hay que seguir tributando, hay que seguir preparando, hay que seguir haciendo la información porque se requiere un presupuesto para la lucha de la pandemia, para defender la salud de los colombianos. Y nosotros somos parte de este proceso. Nosotros somos actores de los procesos porque tenemos una formación económica, tenemos una formación jurídica, tenemos una formación antropológica, tenemos una responsabilidad social con los clientes, con la profesión y con el Estado. Entonces, yo creo que es importante llamar la atención de los colegas hoy para que en un solo frente tratemos de ayudar en divulgar y respetar las resoluciones, los acuerdos, las instrucciones que yo creo que están dadas de la mejor buena voluntad con alguna fundamentación de carácter científico
y con alguna fundamentación de carácter técnico, con alguna fundamentación de carácter macroeconómico en defensa del interés general y no del interés particular. Ninguna norma va a dejar contento a todos, pero yo creo que en el mundo las autoridades tratan de buscar en la coyuntura el interés general. Respeto por los clientes. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la información que nosotros tenemos en esta coyuntura. Hay mucha información confidencial, hay mucha información en las redes. A veces uno está hablando, dando una charla, está en una reunión, en una videoconferencia y no se da cuenta y deja abierto el micrófono o deja abierto el video y aparecen informaciones que no corresponden en esto. Nosotros no estábamos acostumbrados a manejar mucha información de los clientes fuera de sus oficinas. Entonces ahora viene ese tema de que hay que respetar la coyuntura, la información de los clientes, y el respeto es el acto, yo creo que de mayor amor que uno puede tener, es el ser solidario con el cliente y preguntarle, estar pendiente de qué requiere, qué ayuda en su tesorería, en la caja, en ayudarle a preparar un flujo, en ayudarle a todo lo que se requiera, no a llevar simplemente las cifras y sacar un resultado y dejarle encima de su escritorio como hacíamos antes, un balance sin el análisis objetivo. Y hay un tema de actitud que es el respeto por los colegas. En esta coyuntura, en esta crisis, el desempleo va a aumentar, los honorarios se van a bajar por una ley natural de oferta y de demanda. Pero yo creo que hay que tener paciencia, hay que tener prudencia, no hay que hablar mal de los colegas. Una de las cosas que a mí me entristece es que nosotros no tenemos ningún miramiento ni respeto con los colegas y con las colegas, y hacemos juicios de valor en las redes y estamos haciendo bullying, como dirían los muchachos, estamos incomodando a las personas. Yo creo que en este momento debemos olvidarnos de las diferencias que hemos tenido siempre, de la confrontación de las ideas y respetarnos al máximo. Somos diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferentes, pero eso no nos da pie para que tengamos que respetarnos de la manera en que lo hemos venido haciendo en las redes, de la manera en que lo hemos venido haciendo en los comentarios, y en creernos depositarios de la verdad y jueces y verdugos de los colegas. Yo creo que hay unos tribunales que deben juzgar si hay alguna cosa o alguna actuación que no esté bien. Pasamos a la siguiente, que me parece que hable de la aptitud. Y lo dejé a propósito así, de las actitudes, que es con C, a las aptitudes, que es el tema de reinventarnos, de mirar que todo cambió en esta sociedad, que todo cambió en el mundo a una velocidad única, que muchos sectores de la economía estaban preparados para efectos de esto que está pasando, y tenían sus plataformas robustas y tenían los recursos para comprar los equipos y tenían todos los recursos para la tecnología de la información, y habían preparado a sus contadores y habían preparado a sus auditores y tenían su casa matriz y sabían cómo organizar el trabajo. Pero ahora nos cogió a nosotros de improviso y no teníamos una capacidad organizativa, no teníamos en nuestras casas un sitio para trabajar. Casi siempre trabajábamos donde los clientes o en una oficina que tendríamos en algún lugar ubicado estratégicamente en la ciudad, donde con nuestros equipos atendíamos a los clientes, donde teníamos nuestro computador, donde tendríamos un software y hoy no. Hay que cambiar el tema de organización, hay que saber que va para largo el trabajo en la casa y que tendremos que ubicarnos en un espacio y tener una situación donde poder trabajar y donde poder garantizar tener la información.
y no teníamos unos recursos económicos para efectos de poderlo hacer fácilmente, como lo han hecho las grandes compañías, de adecuarles un escritorio, de adecuarles una silla, de darles un buen computador, de darles un buen servicio remoto para que pueda acceder a la nube o porque pueda acceder a la información que se encuentra centralizada en las oficinas. Entonces, a esta época de la adaptación a las nuevas circunstancias, tenemos que hacerlo de una manera veloz y de una manera organizada. Si nosotros nos organizamos, podemos tener los cumplimientos de los entregables a los clientes. Los plazos siguen siendo los mismos para efectos del pago de la nómina, del pago de las primas, del pago de la parafiscalidad, de los formularios que hay que reportar de retención en la fuente, de los impuestos municipales, del impuesto del ICA o de la renta. Entonces, si estamos organizados, antiguamente podíamos hacer, teníamos un auxiliar que nos reportaba, ahora no tenemos a nadie y eso nos ha generado muchas dificultades. Y viene una de las cosas que yo he venido pensando más, de que en esta crisis hay una oportunidad para crecer, pero solo se crece cuando se juega en equipo. Y los que han sido deportistas y han estado en algún equipo saben que individualmente nadie puede progresar. Lo mandan a la banca por estrella que sea, por capaz, por bonito o por inteligente. Pero si nosotros jugamos en equipo, ¿qué quiere decir? Si juntamos recursos para comprar una plataforma, para comprar un software más robusto, para comprar unos equipos y unos computadores que nos sirvan a 4 o 5, es más fácil que entre 4 y 5 hagamos un equipo, estudiemos las normas y cada uno se encargue de un tema, del tema laboral, del tema de los impuestos, del tema de los protocolos de la videoseguridad. Los empresarios de las microempresas no tienen cómo pagar técnicos o expertos que les ayuden a esos temas del trabajo, de la nueva metodología, de la nueva forma, nos tocará ayudarles a nosotros. Entonces, viene un tema que es la inversión en tecnología. Las empresas pequeñas, las microempresas, no tienen una tecnología, no tienen unas plataformas, no tienen toda la información en la nube y no hay en este momento oportunidad de hacer inversión para eso. Pero si a las personas se les explica, se les enseña, se les dice, hombre, el tema es una actitud de trabajar en equipo, de ser solidarios, de permitir crecer, vamos todos al cambiar la actitud a tener una oportunidad de hablar con los colegas, de hablar con los compañeros de la universidad, de hablar con colegas del municipio. A mí me alegra, por ejemplo, ver la actitud de los contadores en Nariño, en Pasto o en Ipiales, la forma en que se comunican, la forma en que trabajan, la actitud que tienen, o otros contadores en Boyacá. Y lo digo con la experiencia de estar conformando comités ahorita, que son los únicos departamentos que han podido instalar 2 comités para reforma de la profesión o reforma de la revisoría fiscal. Cambiamos de... José, pasamos a la siguiente filmina de la actitud. Me disculpan que no voy a leer mucho porque estoy si me equivoco, estoy en el teléfono. El desarrollo de las actitudes, dice, las leyes, las normas contables y la tecnología cambian a un ritmo vertiginoso. Poder adaptarse y sentirse cómodo con el cambio es increíblemente importante en estos momentos. Nunca nadie antes había visto tantas normas, tantas leyes, tanta regulación que va a existir desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho contable y del tema de la tecnología. Entonces, tenemos que tener una actitud al cambio y eso nos obliga a un esfuerzo más, a aprender a hacer las videoconferencias, la teleconferencia, a tener un control.
El siguiente punto dice, los contadores deben examinar e interpretar datos financieros complejos y luego comunicar sus hallazgos a los clientes de manera clara y concisa. Ese es uno de los puntos que yo más recomiendo hoy en esta coyuntura. Nosotros somos expertos y sabemos hacerlo muy bien en los temas de las mediciones, en los temas de la presentación, de la preparación de los estados financieros, en la aplicación de las normas de información financiera, las 17 NIF o IFRS que se dice en el inglés, o de todas las normas de aseguramiento, y sabemos muy bien llenar los formularios, aplicar, diligenciar la información con destino a la DIAN o a la planilla. Pero los empresarios, eso no les sirve hoy. Lo que les sirve es que nosotros nos sentemos con ellos. Una vez tengamos esa información, se la podamos poner en un lenguaje sencillo, elemental, no un lenguaje tan técnico, donde ellos puedan entender cuál es la verdad sobre su capital de trabajo, explicarles por qué estamos en negativo, por qué esta situación y cuáles son las situaciones que ameritan una negociación, que ameritan una oportunidad en la coyuntura. ¿Qué es lo que se puede recuperar de sus inventarios? ¿Qué es lo que se puede recuperar de su cartera? Sentarse y hablarlo y verlo. El tercer punto del desarrollo de la actitud dice, una de las habilidades más importantes que poseen los mejores contadores es la capacidad de transformar números, cuadros y tablas en una historia que la persona promedio pueda entender. Nosotros en la universidad aprendimos mucha estadística, que media, que mediana, que varianza, que covarianza, y lo digo porque estoy estudiando NIF 17 y todos esos modelos econométricos y estocásticos y el modelo matemático, pues uno creyó que nunca lo iba a utilizar, pero son situaciones que técnicamente las entienden ¿quiénes? Los matemáticos, las entienden los actuarios, y a veces nosotros hacemos unas mediciones, unos análisis fríos de que su capacidad de endeudamiento es tanto, que el índice de solvencia es tanto y que el liquidez es tanto y se lo pasamos al gerente. No, hoy requiere que la actitud nuestra sea de hablar el lenguaje más sencillo, no el lenguaje técnico que nosotros sabemos. Tenemos que, como dijo una vez un cliente mío, hábleme en cristiano, no me hable esos temas esotéricos y esa jeringosa que solo ustedes los técnicos logran entender entre ustedes y a mí no me sirve. Entonces, hoy lo que el cliente necesita es que le comuniquemos la verdad de una manera sencilla y empecemos a sentarnos con él como su asesor, a contarle cuáles son las alternativas de solución, que ya hemos visto varias, ya hemos visto el tema de los recursos y hay una que he dejado para el final de la presentación que quisiera desarrollarla un poquito más, que es el tema de la verdadera salvación y oportunidad para las empresas. Si cambiamos la filmina, ¿es tan amable? No, hay una anterior que hablaba del tema de si me regresamos o volvemos bueno, entonces me salté sin darme cuenta. Si cerramos esto y ponemos al final a Albert Einstein, pero después, y me deja sin ningún documento al frente. Queridos colegas, el gobierno dictó un decreto, el 560, que la gran mayoría no lo han leído, que la gran mayoría no lo han estudiado, y que es la tabla de salvación para las microempresas, y que es donde nosotros podemos prestar el mejor servicio en este momento. En este momento existe una ley de insolvencia para aquellas empresas que no pueden continuar como la hipótesis del negocio en marcha, pero existe una metodología, existe una forma que ese decreto le permite a los empresarios a acceder a una reestructuración, a una reorganización de sus pasivos.
Entonces hay que mirar la ley 1116 en su conjunto y mirar que ese decreto legislativo 560 adiciona, mejora los procedimientos nuevos para efectos de la reorganización de las empresas que se pueden salvar. Si finalmente la empresa no se puede reorganizar, también habla de la metodología que se debe utilizar de una manera sencilla, expedita, adecuada para efectos de la liquidación y que no sirva. Y aquí es donde yo digo que es la solidaridad con los empresarios. El empresario que se quiebre hoy, ustedes a la vuelta de 4 o de 5 años lo van a volver a ver en el mercado, en otra actividad, porque son emprendedores que un día hicieron un esfuerzo y el que es emprendedor pierde una vez, pierde dos, pierde tres, pierde cuatro. Nunca el invento o a nadie nació grande. Todos nacieron pequeños y empezaron a punta de ensayo y error. Pero quien ha sido empresario vuelve a ser empresario, y lo digo con conocimiento de causa por la experiencia personal. Entonces, hay una oportunidad de las negociaciones en esta emergencia y de la reestructuración de las compañías. Las reestructuraciones se pueden hacer con la Cámara de Comercio, y las negociaciones se pueden hacer como venían haciéndose en la Superintendencia de Sociedades. ¿Quiénes pueden hacer esta negociación? Pues todas las compañías que han sido afectadas en el COVID-19. Originalmente solo esto. Hay una excepción, ¿sí?, que trae la norma, como todas las cosas, y que ustedes tienen que mirar cuáles son. Las compañías que antes del decreto de la emergencia nuestra ya estaban en una emergencia económica de COVID-19 y que tenían afectación. ¿Cuáles son? Las compañías chinas, las compañías italianas y las compañías francesas. ¿Qué hay que hacer? Pues que hay que negociar. ¿Cómo? Alistando una información financiera oportuna y veraz. ¿Por qué? Porque esa información financiera es la que nos permite ver la realidad, y la vamos a tener que discutir y la vamos a tener que sustentar y la vamos a tener que argumentar, y vamos a tener que asumir la responsabilidad de esa información financiera, ya sea como contadores o ya sea como revisores fiscales que hayamos firmado esa información, y tenemos que ir a la reunión de la asamblea de acreedores. Es una solicitud que tiene que ser aceptada en los 3 días siguientes a presentada la petición. Es una solicitud que es abreviada y tiene 3 meses para la negociación. Y allí, pues hay que ir a sustentar las acreencias, pero uno como contador no puede aparecerse con las acreencias o con los pasivos de un banco, y si no es la misma historia, que yo aparezca ya que la compañía ABC le debo 50 millones cuando realmente le diga 500, o con el banco no tenía causado los intereses o no tenía descontada una cuota. Hay que mirar bien el tema de la contabilidad, que es la base. ¿Y cuál es el fin de esto? Seguir con el negocio, salvar el negocio. ¿Y cómo se hace? Pues con un manejo con los acreedores. Se hará un acuerdo con los acreedores, se hará un acuerdo con los empleados, y habrá una forma final de llegar a salvar la empresa. ¿Cómo? Porque hay 2 años para ese análisis. Entonces, en los flujos que nosotros sabemos hacer, que sabemos proyectar, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos con el cliente y mirar cuál es su producción, cómo va a ser la comercialización, o qué mercancías o qué materiales son los que importa, cuál va a ser la rotación, cuáles son los principales acreedores, cuáles son los principales proveedores, o cuáles son las alternativas de capitalización de los pasivos, porque muchos de estos proveedores son personas que no querrán en ningún momento dejar que la empresa desaparezca, porque también van a desaparecer ellos, porque a veces es el único cliente que tienen. Y entonces, si desaparece su cliente, todo el mundo va a tratar de ayudar a todo el mundo en la coyuntura actual. Yo creo que es una oportunidad muy bonita de que nosotros podamos ayudar a todos nuestros clientes. Yo quisiera, Hernando y queridos colegas
hablar más de los temas, de las oportunidades, pero yo creo que hay que ser optimistas, hay que tener fe. Y ahora sí vamos a leer, si me permiten, el pensamiento de Albert Einstein, que se lo quiero dejar a todos, que me inspiró antier cuando estaba pensando en qué podría yo hablar que no fuera hablar de las normas de contabilidad, de las normas de aseguramiento o de cómo se llena un formulario. Albert Einstein dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis cae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay mérito. Es la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarlo. Lo planteó Albert Einstein, que nos lleva un poquito de ventaja en la historia. Ahí termino, José Hernando, pendiente de si hay preguntas que podamos tener en el momento. Carlos Augusto, quería hacer unos comentarios precisamente con base en lo que usted ha dicho. Yo creo que es el momento, por ejemplo, de estar pensando así como cuando usted se refería a esos procesos de insolvencia posibles para muchas empresas pequeñas o medianas. Que se preparen unos estados financieros que no sean dictaminados, pero que sean una información interna. Por ejemplo, un comparativo del primer trimestre, enero, febrero y marzo de 2020 comparado con el otro para demostrar que hasta ahí no había problema. Un segundo estado financiero, que simplemente es una comparabilidad que hacemos del trimestre, del segundo trimestre, 1 de abril a 30 de junio, donde se va a demostrar que la empresa está totalmente mal comparado con el del año anterior. Otro es hacer un estado financiero entre el 1 de abril y septiembre 30 para darse cuenta de cómo se ha intensificado posiblemente el problema. Luego ya entraría pues al del estado financiero de todo el año, pero comparativos que vamos entregándole. Los software no tiene problema, yo no veo que tengan dificultades, los software pueden producir todo esto, pero hagámoslo y con eso nos presentamos y vamos viendo con el gerente las dificultades que se están teniendo. De manera que le dejo esas inquietudes. Hernando, yo quisiera agregar alguna cosa. Yo he pertenecido a instituciones donde se asesora a empresas del grupo 1 y del grupo 2 por mi trabajo anterior. Pero yo creo que es el momento de la coyuntura que tú puedes darle el teléfono, o a mí me encuentran en las redes o me encuentran en el consejo técnico, ahí está, todo el mundo tiene mi teléfono, los que necesiten alguna orientación particular de un abogado experto o de un contador experto en 1116 o en decreto 560 para leyes de insolvencia para el momento de la reestructuración, hagámoslo. Y aquellos colegas que tengan experiencia, pues que también puedan salir a las redes a decirle a todos que vamos en una brigada, que vamos en un conjunto
de solidaridad todos con todos para contarles que hay una alternativa de solución y que está en la ley y que no tenemos por qué desesperarnos, por qué angustiarnos. Yo le agradezco y le agradezco el comentario, Hernando. Bueno. Carlos, ¿hay alguna pregunta? A ver, Vera. No, hay comentarios a favor pues, de todo lo que ha dicho el doctor Molano. Por ejemplo, Carlos Arturo Salazar dice, muchas empresas en este momento no tienen flujo de caja, consecuencia del atraso de clientes. La no rotación de inventario y principalmente muchas empresas no han generado ingresos. Oscar Velázquez dice, muy importante pensar en la colaboración mutua. Creo que todos los contadores lo estamos realizando. Funcionarios de la DIAN deberían pensar más en hacer un trabajo en conjunto, en equipo, empresas, DIAN y contadores. Esos son algunos de los comentarios que hemos recibido por redes sociales. Bueno, le agradecemos entonces al doctor Carlos Augusto Molano por esta intervención. Una más sobre la orientación 18 del Consejo Técnico, implicaciones sobre el desempeño profesional del contador público. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en la jornada de hoy, del día de hoy. Nos reencontraremos mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Chao, chao.